tiempo. Así que te voy a dar el pase, Ángelo, que tiene el tiempo de poder compartirnos el mensaje. Y bueno, vamos a disfrutar y sé que Dios te va a renovar, seguirá inspirándote el Espíritu Santo y seguirás entregando lo que Dios quiere hablarnos a nosotros como iglesia. Abrazo grande. Gracias, Catita. Pero qué tremenda presentación. Se me llegó a pasar el frío. Súper bien. Sí, gracias, gracias. Es que a esta altura del partido ya, ¿cierto? Con esta temprana edad que tengo, no me puede dar vergüenza nada ya, así que quizá echarle para adelante no. Sí, de verdad, y de repente yo en el centro, caminando donde sea, pesco el teléfono y mando mis audios nomás con oraciones y al que sea y lo hago en la calle, donde sea, que me escuche la gente, no importa. Mejor, pues, así también se suman. Así que no, bien, pues, es una buena terapia y un buen ejercicio también. Así que doy gracias también al Señor. Me presento oficialmente. Mi nombre es Ángelo. Para los que están recién conectados, les doy la bienvenida a casa. Gracias por estar, por conectarse a través de esta plataforma. Saludo a todos los que no pude saludar al principio. Sean bendecidos. Y sí, el Señor tiene una palabra que creo que primeramente ha hablado en mi vida y esto ha nacido desde mi corazón y la quiero compartir con ustedes. Y precisamente en este mes de julio, que para mí es un mes bien importante porque tiene muchas fechas que son de alguna forma relevantes en lo personal. La más importante antes que me reten, porque está mi esposa conectada aquí también. El 25 de julio cumplimos 36 años casados por el civil. En septiembre es por la iglesia, ahí nos casamos desfasados porque no había hora. Nos costó. Así es que estamos cumpliendo 36 años casados. También celebro el cumpleaños de mi mamá, que no está, cumplió años el 11 de julio. Estoy cumpliendo 23 años acá en la sexta región. Yo soy de origen penquista, soy del Deporte Concepción, no del Colony, ni soy chucho tampoco, soy medio morado. Son fechas que marcan y de alguna forma te hacen pensar y reflexionar. Meditar, en lo personal lo hago. Siempre cuando pasan los años, meses, me detengo por ahí, hago un balance de cómo está mi vida, cómo está mi historia. Y por lo general es positivo. Estoy rayando ahí el número azul. Y eso me ha significado también poder seguir adelante, porque cuando uno revisa su pasado, su historia, de alguna forma tiene que sacar cuentas. Y creo que como familia también estamos bien, casados, tres hijos, tengo tres lindos nietos. Entonces, creo que raya para la suma mi historia en lo personal y familiar y como decía la gatita, también ahí siempre apoyando la iglesia local. Estoy cumpliendo ya casi 42 años en el ejercicio del Evangelio. He pasado por distintas cosas, he vivido de todo, eh, he hecho de todo, no he hecho nada también. Sí, hay que decirlo. Pero desde que estoy aquí en Casa Familia Renuevo, que también está dentro de mi balance, ¿cierto? Vamos para los 5 años con la Sole y con el Luciano. Ha sido formidable, ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia de aprendizaje, de desaprender, de reaprender, de desafío, de cuestionamiento, también de repente también hay tiempos de quietud, etcétera, etcétera, pero por lo general avance y tratando de servir y mostrar lo que uno puede hacer dentro de la iglesia y el distrito, etcétera, etcétera. Así que desde ahí, desde esa perspectiva nació este mensaje y dije yo, ¿a quién puedo ubicar en la Biblia que tenga alguna historia? Y bueno, hay muchísimos, pero el Señor me llevó al libro de Mateo. Quiero que coincidan conmigo ahí. Vamos a hablar de esta persona. Precisamente vamos a conocer un poquito más quién es Mateo. En el capítulo 9 va a ser el versículo base. Capítulo 9 versículo 9 vamos a leer. Así que búsquelo ahí en su Biblia.
y vamos a compartir, ¿cierto? Esta reflexión que el Señor tiene para mí y para ustedes también. Se los voy a leer. Yo tengo la traducción lenguaje actual. A lo mejor usted tiene la Reina Valera, tiene la NBI, pero en el fondo dice como lo mismo, así que cualquiera que tenga sirve. La que tengo yo dice, cuando Jesús salió de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado cobrando impuestos para el gobierno de Roma. Entonces Jesús le dijo, sígueme, Mateo. Se levantó y lo siguió. ¿Qué les parece si oramos? Si pueden ayudarme ahí, incline su rostro. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias por mi vida, gracias por esta plataforma, gracias por los que están conectados, gracias por sus familias. Señora, gracias por aquellos que se han conectado por primera vez. Tal vez es su primera experiencia en donde van a escuchar un mensaje, palabra del Señor. Que esta, Señor, pueda llegar al corazón, en lo más profundo, que pueda servir también, Señor, como una experiencia para ellos de poder encontrar una posibilidad de restauración, de cambio, de ver una alternativa distinta, tal vez una guía, un consejo, que pueda direccionar también sus vidas, Señor, y les bendiga a ellos y a sus familias. Gracias, Jesús, gracias por darme esta palabra, Señor, porque de alguna forma ha edificado aún más mi vida. He podido, Señor, conocer y repasar mi historia, una historia que tal vez, como los que estamos aquí, todos tenemos. El tema y el enfoque es qué es lo que hacemos con esta historia, qué hacemos con lo que hemos vivido. Y Señor, gracias, gracias porque has puesto en mi corazón y en mi mente el poder reflexionar en eso. Y lo que voy a compartir, Señor, también espero en ti que sea una buena reflexión y podamos meditar, Señor, y entender lo que tú me has dado. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Para iniciar, yo quiero compartirles qué es lo que significa el nombre Mateo. El Mateo en el hebreo significa don de Dios o regalo de Dios. Este viene, ¿cierto?, del hebreo que es Matanyahu, que se compone de mat, que significa don, y ya, que se refiere a regalo. Ahora investigué un poquitito y por qué en ese tiempo a las personas les colocaban nombres así como viene un poco extraño, se puede decir. A lo mejor ahora no es tanto porque hay tantos Mateos por ahí, yo conozco muchísimo, pero en el tiempo ¿cierto? De Israel, del tiempo judío, tenía un significado, tenía un contexto, tenía un entorno ahí, por qué les colocaban. Y por lo general, el nombre era porque querían seguir la tradición, querían hablar de sus antepasados, de la familia, de todo el quehacer que ellos habían tenido en lo personal. Entonces, cuando alguno de los miembros de la familia que venía llegando le colocaban un nombre, tenía un significado muy, muy importante para la familia en especial y para todo el contexto familiar. Entonces, Mateo no se llamaba Mateo, perdón, porque sí nomás, sino que había algo especial ahí. Por algo, eh, en hebreo decía don de Dios o regalo de Dios. Entonces, en inicio, cuando seguramente Mateo nació, sus padres le colocaron este nombre, la razón, tal vez recordando su antepasado, y el bebé, lo me imagino que tiene que haber sido muy bello, muy hermoso, y ha llegado un regalo a nuestra vida, etcétera, etcétera. Así como cuando me pusieron el nombre a mí o te pusieron el nombre a ti, siempre hay una dedicación o hay un recuerdo de alguien que quieren ahí memorizar y darle algún tipo de ejemplo y traerlo, ¿cierto?, a la memoria. En lo personal, mi nombre se refiere porque yo tengo parentesco con mi abuelo que era italiano y nosotros cuando nacimos, yo tengo hermanos que tienen el mismo nombre italiano entonces mi abuelo dijo, yo cuando tenga nietos quiero que le coloquen nombre italiano. Entonces mis papás obedecieron y el recuerdo del abuelo, del antepasado, de los migrantes, etcétera, etcétera. En mi familia la mayoría, todos tenemos nombre italiano. Entonces por ahí va el tema de Mateo, por eso que el nombre. Entonces, al principio, en el inicio, estaba todo perfecto. Seguramente Mateo empezó a crecer, a desarrollarse como joven, a tener actividades como joven ahí dentro del entorno judío, empezó a crecer, a hacer amistades,
a tener buenas relaciones, hasta ahí íbamos re bien con Mateo. Pero sin embargo, su historia comenzó a caer, a cambiar un poquitito. Ahora, para llevarlo un poquito al contexto del versículo, ¿por qué Jesús se dirige a Mateo en ese tiempo? Jesús ya lleva 1 año y medio más o menos de ministerio en Galilea precisamente, en donde desarrolló prácticamente la mayor cantidad de trabajo Jesús en Galilea y estaba precisamente en Capernaum, donde residía Mateo. Si usted lee el libro de Mateo y después del Sermón del Monte, que termina en el capítulo 7 del libro de Mateo. Después en el capítulo 8 y en el capítulo 9 hay una cantidad de milagros que hace Jesús, que relata justamente Mateo en su evangelio, que son muy importantes. Uno de los milagros es justamente lo que hablaba JP al principio, era de este soldado romano, ¿cierto? Que llega ante Jesús y le pide que sane a su siervo porque la fe que él tenía era tan grande que Jesús se admira y dice, no he encontrado hombre más con esta fe incluso en Israel. También al principio hay un hombre que tenía lepra, que también lo sana Jesús, ahí comenzando el capítulo 8. Después viene el soldado romano. Después hay un tema ahí cuando los discípulos están en la barca y viene una tormenta y Jesús se pone a dormir y los discípulos se asustan porque la tormenta era tan grande y le reclaman al maestro, Señor, Señor, ¿qué pasa aquí? Que nos vamos a morir y tú estás durmiendo. También hay algo por ahí. Cuando llega Jesús a Gadara, también hay a enfrentar al endemoniado gadareno, que hemos escuchado esta historia, donde los libra, ¿cierto?, de esa posesión, y etcétera, etcétera. Entonces, Jesús estaba en su máxima, estaba en pleno ministerio, en donde era muy, muy conocido por todos, por su mensaje, por lo que él hacía, y todo el mundo lo observaba. Y entre medio de eso, también estaba buscando discípulos para que después continuaran, ¿cierto?, con el trabajo. Y en esta historia, y en este trajín, ¿cierto?, de Jesús, ahí en Capernaum, de pronto se encuentra con Mateo y sale este relato, ¿cierto?, sale este versículo. Ahora, ¿por qué es importante que Jesús se encontrara con Mateo? Bueno, hay un relato también en los otros evangelios, lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Lucas también. Marco aporta algo bien importante porque el evangelio de Marco tiene que ver más que nada con el tema justamente de Roma. Y como esto era una conjugación ahí, porque habían actores judíos, romanos, por lo tanto Marcos también le da algo bien relevante a la historia de la conversión, ¿cierto? Y de la conexión que tuvo Jesús con Mateo. Lucas también habla, porque Lucas dentro de los apóstoles es el que le agrega muchas cosas más que los otros evangelios no. Lucas se destaca por eso, de entregar algo adicional a lo que Mateo, Lucas y en Juan no aparece. Eh, Nos cuentan a través de la Biblia, sino que Lucas también agrega algo más. Por lo tanto, es importante a nivel de Biblia, a nivel de conocimiento, de estudio, entender de que la conexión que hizo Jesús con Mateo era relevante. Y de aquí vamos a ir desarrollando un poquito más de qué se trata. Ahora, como le decía al principio, Mateo nació, se crió, fue adolescente, pero llegó un momento en su vida que tuvo que hacer una decisión y esta decisión tiene que ver con su ámbito personal. Y estuve investigando también por qué Mateo se dedicó a ser un cobrador de impuestos, por qué él se quiso asomar en esta vereda, por qué no siguió la misma conducta de los demás, ¿verdad? Como los demás judíos. Sin embargo, él tomó una decisión y una opción que él sabía, porque conocía el contexto, que iba a ser muy, muy contraria, muy difícil poder desarrollar, entre comillas, este trabajo que iba a tener ahí para poder sobrevivir o poder vivir o poder desarrollar su vida personal. Entonces, la Biblia nos dice que Mateo era un cobrador de impuestos y en ese tiempo también se le denominaba que era un publicano, que era una persona que era contratada por el Imperio Romano para recaudar impuestos. O sea, aquí
el Imperio Romano tenía una organización en donde todo el pueblo judío, que estaban sometidos al Imperio Romano, tenían que pagar impuestos, sí o sí. Y si no pagaban impuestos, eran llevados a juicio y lo más probable es que las penas eran de cárcel o incluso la muerte. Y los impuestos eran de una manera bien usurera, o sea, no eran pequeños valores, sino que prácticamente la gente que entregaba el impuesto se quedaba sin nada. Por lo tanto, en ese contexto, si ustedes se fijan y revisan y analizan, así bien relativamente, el trabajo que había elegido Mateo, porque también él era judío, de alguna forma comenzó a tener una relación distinta con sus pares. Por lo tanto, el Mateo lindo y el Mateo hermoso, el regalo de Dios, que decía su nombre, ya de alguna forma se estaba terminando con la relación y la decisión que él había tomado. Ahora, con el tema de los impuestos, también averigüé, en ese tiempo los judíos no solamente tenían que pagar los impuestos a Roma, sino también que ellos tenían que pagar otro impuesto que era para justamente para mantener todo lo que tiene que ver con el templo judío. Por lo tanto, Mateo cobraba no solamente para Roma, sino también cobraba impuestos para poder llevar esa cantidad de dinero o de recursos para la mantención del templo y de todas las actividades que hacían los sacerdotes en ese lugar. Entonces, imagínense, Mateo ahí sentado, publicano, odiado, repudiado, no querido, insultado, lo miraban mal, vivía solo, porque en todo esto, aquí en los evangelios no habla de que Mateo tuviera alguna relación con sus padres, no aparecen tampoco sus hermanos, ni nada de eso. Y eso nos quiere decir de alguna forma en que Mateo estaba solo, completamente solo. La decisión que él había tomado, si bien es cierto, le está trayendo a lo mejor algún beneficio económico y la posición de él seguramente dentro del estatus social no era mala, pero sin embargo su posición emocional, su posición eh, familiar, su posición de como persona, ¿cierto? Era muy, muy mala. Estaba totalmente solo y era alejado de todo su pueblo, por lo tanto no lo querían, lo odiaban. Y ves que podían, seguramente lo insultaban, tal vez lo golpeaban y muchas cosas más, porque aparte de eso, él cobraba para Roma, cobraba para el templo y de eso él también vivía, por lo tanto él se quedaba con una parte y a lo mejor se notaba en las posesiones que él tenía, en la forma de vestir, en la forma en cómo vivía, en la forma como él comía. Por lo tanto, había una diferencia sustantiva y bien visible con respecto a la posición que él tenía, dado los recursos de cómo él lo obtenía y cómo se estaba lucrando a costa de sus mismos compatriotas, de sus mismos hermanos. Y algo que ustedes deben saber, a él se le tildaba de pecador. Esa era la consigna que él tenía. Mateo era un pecador en ese tiempo y lo catalogaron así los mismos amigos, hermanos del pueblo judío. Y cuando una persona la catalogaban así, prácticamente no podía tener ninguna relación con el pueblo judío. Quedaba exento de toda relación religiosa, no tenía acceso a la sinagoga, no podía leer la Torá, no podía tener ningún tipo de comportamiento en ese tiempo porque era un pecador y estaba aislado totalmente. Ahora, la pregunta, ¿cómo creen ustedes que él estaba en ese tiempo, Mateo? ¿Era feliz? ¿Creen ustedes que era feliz, Mateo? Sigamos avanzando. Ahora hay algo importante que ocurre ahí, ¿cierto? Y llega un momento en que Jesús se enfrenta a Mateo y mira todo su contexto y le habla lo que dice ahí en el versículo 9, capítulo 9. Dice la palabra que Jesús se detiene dentro de todo lo que él estaba haciendo, dentro de todo lo que estaba realizando, dentro de todos los milagros, de todas las señales, de todos los prodigios, de todo el mensaje que él estaba entregando, de todo eh, el escenario que había ahí político,
de toda la confrontación que él tenía con los fariseos, con los saduceos, con los romanos, con todos los judíos, con todos los religiosos, que también ahí había una confrontación día a día, a cada momento. Jesús se detiene, se detiene y se encuentra con Mateo. Ahora la pregunta, ¿qué vio Jesús en Mateo? ¿Qué vio Jesús en Mateo que no vivieron, no veían los demás? ¿Qué vio Jesús en Mateo para pronunciarse y detener todo, para poder mirarlo a los ojos y decirle, como dice aquí, eh, Jesús le dijo, sígueme, Mateo, se levantó y lo siguió. Esa es la gran pregunta que yo me hacía, ¿qué vio Jesús? Y al mismo tiempo me hacía yo la pregunta para mí, cuando el Señor llegó a mi corazón, a mi vida, a una temprana edad, ¿qué vio Jesús en mí? Y te hago la misma pregunta a ti hoy día, para que tú reflexiones ahí. ¿Qué vio Jesús en ti? ¿Qué vio Jesús en tu corazón? ¿Qué vio Jesús en tu vida? Que a Él le interesó y que le sigue interesando. Te dejo esa pregunta ahí para que tú reflexiones en la medida que yo voy desarrollando el mensaje. Ahora, el título de este mensaje tiene que ver mucho con lo que recién le hablé y pongan atención, que tu pasado sea un impulso y no solo una historia. Tengo que decirlo, hace unos par de años atrás, y esto es testigo de ahí, de esta conversación, fue Juan Pablo. Yo le dije, pues ya JP, voy a cumplir 50 y tantos años y no sé, me parece que mi tiempo llegó hasta aquí, ¿no? O sea, no, ¿qué más puedo hacer, po? Hice tantas cosas anteriormente, pero creo que de alguna forma en mi evaluación no era muy positiva. A lo mejor estuve perdiendo el tiempo o debía haber hecho más cosas y que yo mismo me negué y no hice. No me di las oportunidades, tal vez me encerré en mi círculo ahí religioso y pensé que lo estaba haciendo re bien, pero hubo un quiebre en mi vida espiritual en algún momento y pues llegó la gran pregunta, ¿qué hago ahora? Como dijo el Chapulín Colorado, ahora quién podrá defenderme? Yo estaba en eso ahí, en mi mente. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de la vida que no hemos tenido alguna situación ahí y podemos decir, ¿qué hago ahora? Bueno, Juan Pablo es bien sabio y, como ustedes saben, me dijo, amigo, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir y el Señor quiere escribir una historia distinta contigo de aquí en adelante y los años que sean los mejores. Entonces, yo medité eso, ¿cierto? Lo reflexioné y creo que es súper válido el consejo porque la verdad es que de ahí en adelante he tenido otros desafíos en lo personal, ¿cierto? Sacarme de la cabeza primeramente eso de que parece que ya no puedo seguir y que pase otro, pasa palabra, no sea, no, yo tampoco. Entonces, creo que es importante, hermanos queridos, amigos, los que están hoy día conectados, que hoy día tú hagas esta misma reflexión. ¿Por qué Jesús me eligió y para qué me eligió? Es importante. Entonces, de acuerdo a la experiencia que vivió Mateo, yo quiero hablarte de 3 puntos. Tienen tiempo de 1 hora más, por lo menos, ¿cierto, Pablito? Sí. Sí, no, voy a ser cortito. Estoy aprendiendo del maestro Nicolás. Sí. Mira, el número 1, un pasado sin proyección. Quiero hablarte un poquito de este pensamiento. La vida de Mateo estaba en un escenario totalmente irreversible, dado la actividad que él había elegido para su desarrollo como persona y ciudadano. Irreversible. Aquí no hay nada que hacer. Me jodí la vida. Elegí mal, pero tengo que echarle para adelante, ¿no? Y no me queda de otra. También asumió que su actividad no era la más valorada ni considerada por sus pares. Él sabía que su decisión de vida traería solo malas experiencias y vivencias horribles de repudio y odio.
El lograr tener una posición social dentro del círculo no le importó, porque él solo buscaba el poder social y económico. Él eligió una vida de apariencia y ostentación, pero vacía. Se podría pensar que no había manera de borrar la decisión, y menos modificar su elección con apariencia de éxito, pero no de victoria. Desde el día que Mateo comenzó a vivir en ese escenario, día a día, se iba creando un pasado, una historia de tristeza, soledad, abandono, que no le permitía ser feliz y disfrutar lo que tenía. Es seguro que en sus pensamientos depresivos era una constante generando solo oscuridad y sin proyección. Yo me imagino que Mateo tiene que haberse preguntado muchas veces, ¿qué puedo hacer? ¿A quién puedo pedir ayuda? Cero posibilidad. No, estoy frito. No hay ninguna posibilidad de hacer algo aquí. Estoy ya sumido en este problema, estoy con una historia oscura. Desde que tomé esa decisión, se me vino el mundo encima, nadie me quiere, nadie me ama, todos me odian, todos me maltratan, todos me miran mal, eh, etcétera, etcétera. Ahora, la reflexión, de nuevo, hoy día tú estás en esa posición a lo mejor de cuestionamiento por tus decisiones y crees que a lo mejor no hay ninguna salida para poder escapar de esta historia un poco oscura que parece que me hace cada día mal y no salgo de estos pensamientos depresivos, no salgo de esta actitud negativa, no encuentro a alguien que me diga esta es la posibilidad, esta es la alternativa. ¿No has pensado que a lo mejor hoy día si tú conectaste a esta sala, si estás hoy día, a lo mejor los más antiguos incluso, los más antiguos de la sala, o aquellos que se han unido por primera vez, a lo mejor estamos en un escenario tal vez parecido de cuestionamiento, que parece que estoy pegado, como dicen por ahí, es lo mismo y no salgo y no puedo salir? Es algo que puede suceder, es algo que no es que sea normal, ni tampoco nosotros queremos que sea así, pero suele pasar que en algún momento de tu vida, y tal vez puede ser hoy, estés en ese escenario de cuestionamiento, de valores, de historia, que lo pasé mal, que mi familia no me quiere, que yo traicioné, me traicionaron, que estoy lejos, nadie me ve, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor tú y yo, como yo dije al principio, estás en un escenario bien parecido y te hacen las mismas preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo recurrir? ¿Quién será de confianza como para poder yo establecer una relación y poder contarle mi vida y pedirle una ayuda? Bueno, mira, en Mateo 9, versículo 12, hubo una conversación también ahí de Jesús con los fariseos y Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo, los que necesitan del médico no son los enfermos, perdón, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Entonces, la primera declaración y lo primero que nosotros tenemos que decir aquí, admitir, es que yo necesito un médico, no ir a sacar un bono. No estoy hablando de eso. Nosotros necesitamos un médico para sanar nuestra vida, para sanar tu vida. Y cuando tú pides sanar tu vida, estamos hablando de lo emocional, lo espiritual, lo físico. Entonces, los fariseos tenían esta controversia ahí con Jesús, ahí mismo en Mateo, porque aparte de que Jesús se conectó con Mateo, después de eso, más encima, Jesús se va con Mateo y con todos los publicanos y todos los que hacían esta labor, se fueron a comer, se fueron a almorzar, estuvieron juntos. Entonces los fariseos dijeron, fariseos, los religiosos judíos, los mismos de ahí de ese tiempo, ¿y qué hace este? ¿Cómo se mezcla con estos pecadores? Entonces le resultaba y le estallaba la cabeza, ¿cómo es posible que Jesús esté haciendo esto? Juntándose con este gallo, con este hombre, con esta persona, que lo único que ha hecho es sacarnos hasta lo último de nuestro dinero, nuestros recursos, y más encima era catalogado como un pecador. Entonces, por eso que Jesús dice, los que necesitan del médico no son los enfermos, perdón, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Entonces, ¿a dónde apuntaba Jesús con esta acción? Es justamente decirle a todos aquellos que estaban en ese entorno, que su visita no era justamente para
participar del templo, participar de usted de las actividades religiosas, sino yo quiero conectar y quiero hacer una relación específicamente por aquellos que están con una necesidad, que están enfermos, que están apartados, los odiados, los que están, cierto, solos, los que viven en una situación difícil. Y hoy día, al principio, como les dije, ¿de dónde vendrá la ayuda? ¿Quién podrá auxiliarme? ¿Tendré alguien que pueda hacer conexión conmigo? Bueno, la respuesta está ahí. Es Jesús. Jesús es el único puente que hoy día puede solucionar tus temas, tus problemas. Recurre a Él. Busca a Jesús. Conecta. Es la única forma en que podamos, ¿cierto?, tener una apertura y ver una luz en medio de la oscuridad. Entonces, Jesús sabía que Mateo tenía esa necesidad, porque él conocía la vida de él. Él sabía lo que significaba ser un publicano, un cobrador de impuestos, porque Jesús también era judío, por lo tanto tenía noción y entendimiento. Por lo tanto, él se acercó, conectó con Mateo y le dio la posibilidad. Y la primera parte le dice del versículo, le dice, sígueme, sígueme. Después le voy a explicar en un contexto qué significa eso para que lo vayamos entendiendo también. Número dos, una invitación, un sí o un no. Aquí es clave tu decisión. Si Jesús llega a tu encuentro, hoy día, mañana, pasado mañana, en la forma como sea, hoy día es una posibilidad. Que tú estés conectado y estés aquí en esta sala, es porque Jesús está delante de ti, está en tu hogar, está en tu casa, está en tu contexto y, y te está haciendo una invitación. Demórate algunos segundos en reflexionar en esto. Jesús está frente a ti en esta hora. Usa un poco tu imaginación después de lo que yo te he hablado, después de lo que tú has pensado, reflexionado. Si estás en un escenario difícil, distinto, complicado, y estuviese Jesús ahí en tu casita, si estuviese Jesús ahí en tu comedor, en tu living, en tu dormitorio, y te hace la pregunta y te dice, sígueme, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Sería un sí o sería un no? Son momentos que vivimos, momentos que llegan de pronto en la calle, en tu hogar, en donde sea, en donde a veces, ¿cierto?, conectamos y tenemos, pero en ese momento la necesidad de responder. Ahora, como te dije recién, la frase sígueme en el hebreo significa literalmente camina atrás de mí, o también se puede usar como Voce Asherei, que significa ven tras de mí. O sea, en el fondo, en el hebreo, el sígueme que aparece ahí en el texto tiene que entenderse como sígueme y ven tras mío. Eso significa. Esa era la invitación que le estaba haciendo Jesús a Mateo. Entonces, si el Señor está hoy día contigo ahí en ese lugar y te hace la pregunta, sígueme, ven conmigo, ven tras de mí, ¿cuál sería nuestra respuesta? ¿Sería un sí o sería un no? Ahora, aquí ya vemos harto antiguo en el Evangelio, ¿cierto? Harto que participamos en la iglesia, pero hoy día la pregunta también cabe para nosotros, porque a veces nosotros seguimos a Jesús, pero no hay una intención de verdad, sino que tal vez puede ser una comodidad, puede ser un acostumbramiento, puede ser porque me llevaron, porque siempre he estado. ¿Qué te parece si reflexiono en ese concepto de sígueme, ve detrás de mí y lo que involucra eso? Significa un cambio de vida, significa un cambio de tu mentalidad, un cambio de posición, un cambio de escenario, una nueva apertura. Yo lo tuve que hacer. Llevaba más de 37 años caminando en el Evangelio, haciendo tantas cosas para allá y para acá, pero llegó un quiebre en mi vida espiritual en donde yo tuve que enfrentarme a Jesús nuevamente y él me preguntó y me dijo, sígueme. Y yo no entendía qué significaba si yo toda la vida he estado con él.
Sin embargo, lo que me quería decir a mí, en lo personal, me decía, sígueme, pero de una manera real y verdadera. Algo que sea de corazón. Algo que tu mente se abra para que tú vivas un verdadero evangelio. Ahora, ese sígueme tiene que ver con un cambio de posición, cómo tú te proyectas también desde ese día en adelante. Yo tuve que hacerlo porque mis métodos, mi forma de ver cómo se hacía la iglesia, cómo yo proyectaba la iglesia, de alguna forma estaban un poco erradas. Entonces yo tuve que, ¿cómo se dice? Me tuve que, como dijo la candidata a la presidencia del PC, dijo, me tuve que resetear. Sí. Jara el otro día tuvo una entrevista y le preguntaron cómo iba a ser su plan de gobierno, era su propuesta, y dijo, yo me tengo que resetear, tengo que empezar de cero. Y eso fue lo que me pasó a mí, yo me tuve que resetear hace más o menos 4 años y tanto, resetear. Pero ese reseteo tiene que ver con una intención, cómo yo me proyecto de estos veintitantos o 30 años que me quedan de vida en este escenario, para ver que este sígueme, o sea, voy tras de Jesús, tenga alguna intención, no puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces, el mensaje va también un poquito para los que llevamos harto tiempo en la iglesia y también para los que están recién conectados y van a comenzar esta vida. El sígueme tiene que ver con una intención de poder alcanzar algo más en el reino del Señor. Entonces Jesús le dijo, sígueme, son solo segundos para que Mateo cambiara radicalmente su situación. Quedarse viviendo en un pasado horrible y lleno de vacío, repudio, o crecer o creer en que la invitación de Jesús sería el comienzo de una realidad de perdón interno, perdón familiar, perdón con sus amigos, restauración emocional, restauración mental, restauración espiritual, transformación en el amplio sentido de la palabra, o sea, un nuevo comienzo en Cristo. Eso es lo que necesitaba Mateo, un nuevo comienzo en Cristo. Él necesitaba sentirse perdonado porque le había traicionado a todo el mundo, incluso a su familia, a los más cercanos. Entonces, el poder seguir a Jesús y responderle de inmediato era muy, muy importante para él y para nosotros también. Mis queridos, hoy día nosotros tenemos que tener una respuesta de inmediato a una invitación que nos puede hacer el Señor en nuestras vidas. Jesús fue intencional en ese momento, él sabía que tenía al frente de él a uno de los hombres más importantes e influyentes en el mundo judío y que el aporte del mensaje de salvación sería determinante en su ministerio. La transformación de esclavo a discípulo de Mateo era clave para que todo el mundo viera también de que por qué él había venido. Eso fue lo que vio Jesús en Mateo. Recuerden que Jesús es Dios, por lo tanto Él conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él conoce tu vida, y Él sabe el valor que tú tienes, Él sabe las habilidades y los talentos que también tú tienes y que yo también tengo. Por lo tanto, cuando nosotros nos enfocamos en nuestro pasado, nos oscurecemos. Cuando nos quedamos pegados en la historia pasada, en el que me fue mal, en que yo me equivoqué, en el que yo engañé, en el que yo mentí, en el que yo traicioné, en que nadie me quiere, en el que todos me odian, y el pobrecito, pobrecito, estamos oscureciendo y estamos dejando de lado lo más importante, que el valor que tú tienes delante de nuestro Dios. Y Mateo lo tenía por suerte, por cierto que sí. Y Jesús sabía que él lo tenía. Y sabía que Mateo iba a ser relevante, determinante dentro del pueblo judío y hasta el día de hoy con el evangelio que él hoy día nos enseña. O dígame que usted no ha aprendido, muchas veces cuando ha abierto la Biblia y ha leído, ¿cierto?, el Evangelio de Mateo, no ha aprendido tantas cosas, o cuando le han predicado, o cuando le han entregado algún mensaje, no ha aprendido del publicano, del hombre pecador apartado y solo que vivía en ese tiempo. Hoy día nosotros tenemos una claridad de quién fue Jesucristo en nuestras vidas. O sea, de esclavo pasó a ser un discípulo de Jesús, de pecador pasó a ser un discípulo de Jesús. De odiado pasó a ser un discípulo. De menospreciado pasó a ser un discípulo y que hoy día está en el canon bíblico como uno de los hombres determinantes e influyentes dentro del mundo judío y también
en nuestras vidas. Fíjese lo que dice Mateo en el capítulo 13, en la parte B. Dice, yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Esa era la intención de Jesús. Sacarlo de su estado, ¿cierto? Ahí de locura, de todo malo y que yo no, que el otro sí, que nadie me quiere, sacarme de ahí, de ese escenario tan complicado a veces y tan difícil de poder abordar. Jesús lo logró cuando conectó con Mateo. Jesús pudo sacar lo mejor de este discípulo porque ya no era un pecador, sino que era un discípulo. Y lo dice ahí en Mateo 9:13, yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Ahí se las dejó a los fariseos y a los saduceos y a todo el Sanedrín, a todos los judíos que habían en ese tiempo, que ellos sí se creían buenos, pero lamentablemente su forma de ser no era lo que decía la palabra, no era lo que Jesús esperaba. Pero sin embargo, vio en un pecador, vio en mí que fui pecador, soy pecador, vio en ti también. Hoy día algo muy importante. Tú puedes ser muy relevante en este escenario, en el donde tú estás, en tu casa, en tu barrio, en tu trabajo, con tus amigos. Por eso que es importante este cambio de actitud. Por eso es importante entender lo que significa, ¿cierto? Sígueme. Número 3, una mirada desde arriba. Mateo se levantó y lo siguió. Ahí también estuve investigando y en el griego, levantarse o levantó, definición, levantarse o pararse, literalmente significa resucitar. Ese es lo que yo le quise acomodar, ¿cierto? Según lo que yo investigué, a este concepto cuando Mateo se enfrenta a Jesús y le dice, levántate, y lo siguió. Se levantó y lo siguió. Ese se levantó y lo siguió no es simplemente un acto físico de pararse de la silla donde estuviese y caminar con Jesús, sino que tiene algo más profundo en esto. Es la condición en la que estaba, ¿cierto? Espiritualmente, moralmente, psicológicamente y socialmente Mateo. Él estaba muerto totalmente, en todos los sentidos de la palabra. Seguramente respiraba, hablaba, tenía conexión con la gente, cobraba, tenía muchas cosas, pero la verdad es que si usted analiza esta parte del versículo, Mateo se levantó y lo siguió, es la tremenda oportunidad que tuvo Mateo. O sea, Jesús intencionó porque le encontró un valor que era importante, que iba a ser valioso, tenía una proyección, lo iba a llevar por cosas y lugares que Mateo no se imaginaba, pero el acto de él pararse de donde estaba le significó, queridos, resucitar de su vida porque él estaba totalmente oscuro, totalmente abandonado, totalmente solo. Estaba muerto, muerto en vida. Y a veces nosotros, a veces nos hemos sentido tal vez así, que lo tenemos todo, pero no tenemos nada. Tenemos una linda vida, pero no estamos felices. Hemos tenido triunfo, hemos tenido éxito, tal vez puedes tener una buena posición económica, a lo mejor puedes tener un buen trabajo, puedes tener, no sé, bienes, puedes tener dinero incluso, puedes tener una cuenta corriente por ahí, tal vez sí, pero la verdad, ¿estás vivo? ¿Está tu vida completamente llena? ¿Te falta algo? ¿Nos falta algo? ¿Me falta algo? Y Jesús se lo presentó a Mateo, por eso le dice, levántate y sígueme. Lo sacó de un estado totalmente de muerte, y lo llevó y lo encaminó para tener un estado de vida, una vida nueva en Cristo Jesús. ¿Qué vio Jesús en Mateo? Un repudiado, odiado, ninguneado que solo despertaba rencor entre sus pares, pero Jesús vio algo más allá de la simpleza. La atención de Jesús en Mateo estaba llena de propósito e intencionalidad. Él vio habilidades, talentos, dones que bien direccionados serían una bomba dentro del pueblo judío.
Mateo sería capaz de mostrar la verdad con una historia y un pasado oscuro y transformarlo en el presente y futuro más glorioso de todos los tiempos. Es decir, la responsabilidad de Mateo fue tan importante que la historia y tradiciones de Israel cambiarían para siempre. Por eso Jesús dice en Mateo 9, versículo 12 al 13, hay una parte ahí muy importante, más específico en el versículo 13. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no me traigan ofrendas. Ese es lo que nosotros hoy día tenemos que manejar. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que visualizar en esta mirada desde arriba. Nuestra posición hoy día tiene que ser de compasión. Y compasión tiene que ver en ponerse en el lugar del otro. ¿Cómo está viviendo el otro? ¿Qué le está sucediendo al otro? No mirar desde lejos. No tener una mirada solamente de buena costumbre. De repente, voy a orar por ti, hermano. Es típico, ¿cierto? El Señor te bendiga muchísimo. También son palabras, ¿cierto?, que no salen de buena forma, pero lo que busca Jesús a través de esta experiencia, de este relato, es que nosotros también podamos aplicar el ser compasivo en entender cómo está la otra persona y ponerse en el lugar y ser más que palabras o más que teología o más que tener una buena elocuencia religiosa, sino que abrazar, sino que escuchar, sino que entender, visitar, eh, comprender, ponerse en el lugar no con juicio, solamente amor, cierto cariño, y entregar ahí una palabra que de verdad pueda producir un cambio. Conectar con las personas hoy día para nuestra casa es importantísimo y creo que nosotros hemos aprendido ese valor. Cuando vemos que alguien llega, ¿cierto? No cuestionamos, porque todos hemos estado en una situación así, hemos estado viviendo en un escenario que tal vez similar al de Mateo y llegamos a un lugar en donde nosotros queremos respuestas, queremos que nos escuchen, queremos que nos abracen, queremos que nos entiendan y nosotros tenemos que estar ahí llanos a eso, tenemos que estar ahí sensibles también a eso. Por eso que la compasión con la que Jesús se refiere y dice después, y no quiero que me traigan ofrendas, ¿no? La ofrenda, las palabras de buena clase, para quedar bien, tal vez tú puedas a lo mejor llegar a un lugar y decir, amigo, te voy a ir a ver y le dejáis, no sé, 10 luquitas, o le puedes dejar alguna cosita ahí, o un mensaje de buena honra, pero hoy día la gente lo que está buscando es la conexión, está buscando el que nosotros podamos salir, que podamos buscar, ¿cierto?, esa necesidad y podamos abrazar y ser compasivos, ponernos en el lugar del otro. Al seguir a Jesús, Mateo, que era un recaudador de impuestos, dejó su trabajo y se convirtió en uno de los discípulos más cercanos. Mateo no solo siguió a Jesús, sino también presenció sus milagros, escuchó su enseñanza y fue testigo de su crucifixión y su resurrección. Además, Mateo escribió uno de los evangelios, el cual narra la vida y enseñanza de Jesús desde su perspectiva. En detalle, Mateo también, conocido como Leví, era un publicano, un recaudador de impuestos para el Imperio Romano. Un día Jesús lo vio y le dijo, sígueme, Mateo. Sin dudarlo, dejó su trabajo, se levantó para seguir a Jesús. Después de seguir a Jesús, Mateo fue testigo de muchos eventos importantes, incluyendo la multiplicación de los panes, la curación de los enfermos, presenció también ahí el Sermón del Monte. También estuvo presente en la última cena donde Jesús instituyó la comunión. Después de la muerte y resurrección de Jesús, Mateo fue testigo de la ascensión y recibió la orden de hacer discípulos en todas las naciones. Mateo, después de seguir a Jesús, también se compartió sus enseñanzas y milagros a través de su evangelio, el cual fue escrito para todos los judíos y nosotros también que hoy día profesamos el cristianismo, enfatizando que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, ¿no se dan cuenta ustedes lo relevante que fue Mateo? De una posición oscura a una posición repudiado, hoy día lo relevante que puede ser. Y la pregunta yo la lanzo aquí a la sala.
¿Cuántos de nosotros hoy día podríamos ser un Mateo? O, o podríamos ser un apóstol Pablo, o podríamos ser Juan, podríamos ser Marcos, podríamos ser Bernabé, podríamos ser Sila, podríamos ser Apolos, depende de tu decisión. Jesús, recuerda, va a llegar a tu vida y van a ser un instante nada más, en que tú vas a tener que tomar una decisión. Por lo tanto, después de haber hecho esta reflexión, te vuelvo a, a decir el título del mensaje, que tu pasado sea un impulso y no solo una historia. Quiero invitarte que puedas orar conmigo, que puedas inclinar tu rostro ahí para que tengamos un tiempo y podamos decirle al Señor y ser sincero delante de su presencia, porque yo creo que estamos aquí, aunque sea en esta plataforma Zoom, no es lo mismo que estar presencial, pero creo que es importante porque tú estás orando en tu casa. El eco de tu voz en esta hora se está escuchando en tu hogar, ahí en tu habitación, en tu comedor, ahí en tu living, en el escenario que estás. Ahora vas a levantar tu voz en tu favor. A lo mejor no has orado nunca, tal vez es tu primera vez, pero si no puedes, puedes acompañarnos, escucharnos y de alguna forma, si tú te atreves, hazlo, porque es importante. Porque como dije al principio, Jesús ya fue invitado y está en ese lugar, está en tu casita, está en tu hogar. Señor Jesús, te damos gracias, muchas gracias por este tiempo. Gracias Dios por hablarnos. Gracias Señor porque hemos entendido que nuestro pasado, cual sea que sea, puede ser determinante y cómo yo lo puedo enfocar para cambiar mi presente y proyectar mi futuro. Creo que es relevante, Señor, el ejemplo que tú nos das a través de este siervo tuyo que fue Mateo. Un hombre que tenía un pasado horrible, un pasado de odio, un pasado de repudio, un pasado que lo tildaron de pecador, que estaba solo, apartado, un hombre que no era feliz, un hombre que sufría, un hombre vacío, que él pensaba que tenía éxito, pero la verdad es que su vida no tenía nada. Sin embargo, Jesús llega a su encuentro en un momento X, en un día X, en un año X. Jesús llega ahí a esa ciudad de Capernaum en medio de todo ese contexto religioso de dominio romano, de política, Señor, de usura, cobrando impuestos, Señor, hasta dejar a los mismos judíos tan pobres que no tenían para comer. Y Mateo era parte de eso y se lucraba y crecía, Señor, y tenía fortuna y una posición distinta y superior a sus pares, a sus hermanos. Pero sin embargo, un escenario totalmente, Señor, mal, que no tenía avance, no tenía crecimiento. Y al despertar o llegar la noche, surgían las preguntas, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? ¿Qué puedo hacer para salir de aquí? ¿Qué puedo hacer para revertir esto que estoy metido hasta el cuello y no tengo auxilio? ¿Qué puedo hacer? ¿Tendré que terminar con mi vida? Seguramente Mateo pensaba eso, tendré que irme de este país, cambiarme de nación, eh, etcétera. Pensamientos depresivos, pensamientos de suicidio, pensamientos de terminar con todo, tirar todo por la borda, dejar todo, etcétera, etcétera. Y tal vez, Señor, hoy día en esta sala habemos y hay personas o hermanos que tal vez estamos en el Señor en esa encrucijada, en ese cuestionamiento de vida. ¿Qué puedo hacer? De dónde puedo tener auxilio? ¿Quién me puede ayudar? Y en esta tarde, Señor, en esta tarde, estando tú presente en cada hogar, hemos entendido, Señor, que tú tienes una intención en nuestras vidas y sobre todo aquellos
Señor, hoy día han conectado por primera vez. Tienes una intención de oportunidad. Tienes una intención de valor, una intención de crecimiento, una intención de sacarlo, Señor, de esos pensamientos, de renovar, Señor, su vida, de ampliar, Señor, el enfoque, cambiar, Señor, el criterio, de mejorar la conducta, de ver una nueva posibilidad de restauración, de sanidad, Señor, para sus vidas, de que hay una luz ahí en medio de la oscuridad y esa luz se llama Jesús, se llama Jesús. Él es la luz que viene a alumbrar nuestra vida, nuestro camino. Y en tu nombre, Señor, en esta hora yo pido, Señor, pido y quiero interceder en oración, Padre, por estas vidas, por todos los que están aquí en esta plataforma, porque de alguna forma el mensaje nos llega a todos, Señor, y tenemos que analizar y reflexionar nuestro contexto. Y te pido, Señor, que tú intervengas de una manera, Señor, directa y que eso que tú hiciste ahí con Mateo cuando te conectaste y le dijiste, sígueme, sígueme, que hoy día también, Señor, eso puedas tener un valor, Señor, relevante en cada uno de los que están aquí, Señor Jesús. Que su respuesta hoy día sí sea un sí, que yo quiero seguirte, Jesús. Yo quiero seguirte, quiero cambiar mi rumbo, quiero cambiar mi vida, cambiar mi familia, salir de esta opresión, salir de esta depresión, salir de las crisis de ansiedad, salir de las crisis de pánico, salir de lo que me está torturando mi pasado y quiero proyectarme, Señor, para que mi pasado sea un puente y no solamente una historia que tengo que contar, sino quiero ser relevante así como Mateo, que él vino a cambiar la vida de una nación, vino a cambiar la vida de muchos. El mensaje de Mateo es potente, llega a los corazones, cambia vida, restaura, y hoy día, Señor, nosotros lo podemos comprobar una vez más. ¿Y por qué nosotros no podemos? ¿Por qué nosotros no podríamos ser esos Mateos que nos relata la palabra? Claro que sí podemos. En el nombre de Jesús yo declaro que sí podemos. Hoy día se van a levantar, Señor, muchos en esta sala y van a dejar su pasado, Señor, como una historia, pero van a proyectarla, Señor, para vivir un presente victorioso y glorioso en Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, Señor, proyectar el mensaje de la iglesia, más allá, Señor, de lo que nosotros podemos ver y entender. Que muchos más, Señor, se conviertan a Jesús a través de lo que yo soy y lo que hoy día soy en Cristo. Y de lo que usted y los que están aquí pueden ser en Cristo. Señor, ayúdanos a entender que este mensaje sea, Señor, hoy día un inicio, un cambio radical en las vidas de los que están aquí. Queremos ver, Señor, mañana, cuando tengamos nuestros encuentros presenciales, muchos de los que no conocemos con una actitud distinta y diferente, y que puedan decir y puedan declarar y decir, he abrazado la fe porque he creído en Jesús y Él ha venido a cambiar mi vida radicalmente y hoy día soy otro, soy otra. Y de los que estamos hoy día caminando, Señor, en tu evangelio. Y si hoy día nos hemos detenido y estamos estancados y estamos pegados, Señor, en el pasado, que hoy día sea un renuevo, Señor, en nuestras vidas, que sea una reflexión distinta y que podamos, Señor, entender de que tú tienes para nosotros lo mejor y que quieres sacar de nosotros lo mejor también. Que nuestro valor, nuestras habilidades, nuestros talentos sean puestos al servicio de la iglesia entendiéndola, Señor, como el mensaje, el Evangelio santo, que tiene que llegar a todas las naciones, como nos indica la gran comisión ahí en Mateo 28, versículos 18 y 19. Id y haced discípulos, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Señor, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por recordarme lo valioso que puedo ser al mismo tiempo yo poder de alguna forma entregarle a mis hermanos, a mis amigos, lo valiosos que ellos son en Cristo. Lo importante y relevante que ellos pueden ser hoy día en Pueblo de Indios, en San Vicente o en el lugar donde estamos. Lo influyentes que podamos ser, Señor, para cambiar el destino de nuestra región, de nuestra comuna, de nuestro país, y por qué no decir del mundo.
lo relevante que podamos ser, Señor, para escribir una nueva historia, pero con Cristo Jesús en nuestras vidas. Te doy gracias, Señor. Gracias, gracias porque ha sido un refrigerio importante en mi vida, en lo personal, entender, Señor, el valor que yo hoy día tengo delante de ti. Y ese valor viene porque yo sigo abrazando esta fe. Y hoy día mismo, Señor, también, que los que están aquí presentes, más rato, mañana se pueden levantar y decir, gracias Jesús, gracias por el valor que me has dado y sigo abrazando esta fe y seguiré caminando contigo porque sé que lo que viene más adelante para mí es mucho, pero mucho mejor. Gracias Jesús. Todo honor y toda gloria es para ti. En tu nombre, amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos. Un abrazo y nos vemos pronto.